Hay algo inexplicable en los aviones. Esa sensación de estar atrapado a miles de metros de altura, en un tubo de metal que no debería volar, pero lo hace. La gente se sienta, confiada, mirando por la ventanilla, sonriendo con una falsa tranquilidad. Pero, ¿te has puesto a pensar alguna vez lo frágil que es todo allá arriba? Un fallo, un descuido, un susurro de algo que no debería estar ahí, y todo se viene abajo. Hoy te voy a contar una historia que probablemente hará que mires con otros ojos tu próximo vuelo. Todo comenzó con el vuelo 417. Un trayecto común y corriente. Partía desde México rumbo a Nueva York. Eran las 6 de la tarde y el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y morados. Los pasajeros abordaron el avión, cada uno cargando su propia vida, sus historias y preocupaciones. Había risas, susurros, el sonido del equipaje siendo colocado. Nada fuera de lo normal. En la fila 12, ventanilla, estaba Sofía. Tenía apenas 19 años y era su primera vez viajando sola. Miraba nerviosa su reloj mientras se ajustaba los audífonos. Había algo en ese vuelo que la incomodaba, aunque no podía explicar por qué. A su lado, un hombre de unos 50 años revisaba papeles, concentrado en su trabajo. Mientras tanto, en la cabina, los pilotos hacían las verificaciones de rutina. Todo estaba bien. Ningún problema técnico, el clima perfecto. La torre de control dio la autorización y el avión despegó sin contratiempos. Pero apenas unos minutos después de alcanzar los 10,000 pies de altura, algo comenzó a cambiar. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quitó uno de los audífonos y miró a su alrededor. Los pasajeros parecían tranquilos, pero ella juraría que algo, o alguien, estaba mirándola. Observó el pasillo, luego hacia el fondo, cerca del baño, y lo vio, una figura oscura, de pie, inmóvil, justo al final del avión. Era alta y delgada, como si su cuerpo no fuera humano del todo. Nadie parecía notarlo. Sofía se frotó los ojos, pensó que quizá era su imaginación, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. La voz del capitán interrumpió sus pensamientos. Estimados pasajeros, alcanzaremos nuestra altitud de crucero en pocos minutos. Gracias por volar con nosotros. Pero la voz del piloto sonaba extraña. Monótona, casi como si no fuera la suya. Los minutos pasaron y Sofía intentó relajarse, pero un murmullo comenzó a llenar la cabina. Era un sonido bajo, constante, como un susurro. Miró a los demás pasajeros. Nadie reaccionaba, como si no pudieran escucharlo. Respiró profundo, tratando de convencerse de que estaba cansada, que todo era producto de su mente. Pero entonces, el hombre a su lado cerró su carpeta y volteó hacia ella. Tenía una sonrisa extraña, demasiado amplia. ¿Puedes oírlos?, le preguntó en un susurro. Sofía lo miró confundida. ¿Qué? Los murmullos. Nos están llamando, ¿no lo sientes? Ya vienen. Sofía se alejó un poco, pegándose a la ventanilla. El hombre se giró de nuevo y continuó sonriendo hacia el asiento frente a él, como si estuviera esperando algo. En ese momento, la luz del avión parpadeó. Las azafatas caminaron rápidamente hacia la cabina, con rostros preocupados, pero intentando mantener la calma. La capitana volvió a hablar, esta vez con un tono más distorsionado. Estimados pasajeros, les pedimos que permanezcan sentados. Estamos experimentando una pequeña turbulencia. Pero no había turbulencia. El avión estaba completamente estable. Sofía miró por la ventanilla y lo vio, el cielo se había oscurecido por completo. No era normal. No era la noche. Era algo más. Las nubes parecían moverse de una manera antinatural,
girando y retorciéndose como si algo las controlara. De repente, sintió que no estaban solos. Un grito rompió el silencio. Venía de la parte trasera del avión. Los pasajeros voltearon, algunos se pusieron de pie, otros intentaban calmar a sus acompañantes. Las luces continuaban parpadeando. La azafata principal tomó el altavoz. Por favor, regresen a sus asientos, todo está bajo control. Pero su voz temblaba. Ella también tenía miedo. De repente, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez, más cerca. Sofía la vio claramente, no tenía rostro, solo una sombra densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Otros pasajeros también comenzaron a notarla y el pánico se desató. Gritos, llantos, el sonido de gente intentando abrir las puertas del avión, aunque sabían que era imposible. Las luces se apagaron por completo. Por un minuto, todo quedó en silencio absoluto. Luego, la voz del piloto se escuchó nuevamente, pero esta vez era algo inhumano. Gracias por volar con nosotros. Hemos llegado a su destino. El avión comenzó a descender bruscamente. Las máscaras de oxígeno cayeron, los pasajeros gritaban, algunos rezaban. Sofía cerró los ojos, abrazándose a sí misma, mientras el avión temblaba y el ruido del viento se volvía ensordecedor. Y entonces, todo se detuvo. Sofía abrió los ojos. El avión estaba completamente vacío. No había nadie. Los asientos estaban rotos, algunos con manchas de lo que parecía ser sangre seca. La cabina estaba en silencio. Afuera, por la ventanilla, no había cielo ni tierra, solo una oscuridad interminable. Hola. ¿Hay alguien aquí? Su voz sonó pequeña, perdida. Caminó por el pasillo, con el corazón latiéndole en los oídos. Al llegar a la cabina de los pilotos, vio algo que la hizo retroceder. Los asientos estaban vacíos, pero los controles estaban cubiertos de marcas, como si alguien o algo los hubiera arañado. En la pantalla de comunicación, una única frase parpadeaba. Todos llegamos al mismo lugar. Sofía sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente y lo último que vio fue la figura oscura, ahora tan cerca que podía sentir el frío emanando de ella. La pantalla del vídeo se vuelve negra y la voz del narrador regresa. El vuelo 417 nunca llegó a su destino. Fue reportado como desaparecido y, hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió. Algunos creen que fue un fallo mecánico. Otros, que cruzó a otra dimensión. Pero si alguna vez estás en un avión y ves una figura oscura al final del pasillo, no te levantes. No intentes hablarle. Porque quizá, solo quizá, el vuelo en el que viajas también está destinado a desaparecer. Hay algo inexplicable en los aviones. Esa sensación de estar atrapado a miles de metros de altura, en un tubo de metal que no debería volar, pero lo hace. La gente se sienta, confiada, mirando por la ventanilla, sonriendo con una falsa tranquilidad. Pero, ¿te has puesto a pensar alguna vez lo frágil que es todo allá arriba? Un fallo, un descuido, un susurro de algo que no debería estar ahí, y todo se viene abajo. Hoy te voy a contar una historia que probablemente hará que mires con otros ojos tu próximo vuelo. Todo comenzó con el vuelo 417. Un trayecto común y corriente. Partía desde México rumbo a Nueva York. Eran las 6 de la tarde y el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y morados. Los pasajeros abordaron el avión, cada uno cargando su propia vida, sus historias y preocupaciones. Había risas, susurros, el sonido del equipaje siendo colocado. Nada fuera de lo normal. En la fila 12, ventanilla, estaba Sofía. Tenía apenas 19 años y era su primera vez viajando sola. Miraba nerviosa su reloj mientras se ajustaba los audífonos.
Había algo en ese vuelo que la incomodaba, aunque no podía explicar por qué. A su lado, un hombre de unos 50 años revisaba papeles, concentrado en su trabajo. Mientras tanto, en la cabina, los pilotos hacían las verificaciones de rutina. Todo estaba bien. Ningún problema técnico, el clima perfecto. La torre de control dio la autorización y el avión despegó sin contratiempos. Pero apenas unos minutos después de alcanzar los 10,000 pies de altura, algo comenzó a cambiar. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quitó uno de los audífonos y miró a su alrededor. Los pasajeros parecían tranquilos, pero ella juraría que algo, o alguien, estaba mirándola. Observó el pasillo, luego hacia el fondo, cerca del baño, y lo vio, una figura oscura, de pie, inmóvil, justo al final del avión. Era alta y delgada, como si su cuerpo no fuera humano del todo. Nadie parecía notarlo. Sofía se frotó los ojos, pensó que quizá era su imaginación, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. La voz del capitán interrumpió sus pensamientos. Estimados pasajeros, alcanzaremos nuestra altitud de crucero en pocos minutos. Gracias por volar con nosotros. Pero la voz del piloto sonaba extraña. Monótona, casi como si no fuera la suya. Los minutos pasaron y Sofía intentó relajarse, pero un murmullo comenzó a llenar la cabina. Era un sonido bajo, constante, como un susurro. Miró a los demás pasajeros. Nadie reaccionaba, como si no pudieran escucharlo. Respiró profundo, tratando de convencerse de que estaba cansada, que todo era producto de su mente. Pero entonces, el hombre a su lado cerró su carpeta y volteó hacia ella. Tenía una sonrisa extraña, demasiado amplia. ¿Puedes oírlos?, le preguntó en un susurro. Sofía lo miró confundida. ¿Qué? Los murmullos. Nos están llamando, ¿no lo sientes? Ya vienen. Sofía se alejó un poco, pegándose a la ventanilla. El hombre se giró de nuevo y continuó sonriendo hacia el asiento frente a él, como si estuviera esperando algo. En ese momento, la luz del avión parpadeó. Las azafatas caminaron rápidamente hacia la cabina, con rostros preocupados, pero intentando mantener la calma. La capitana volvió a hablar, esta vez con un tono más distorsionado. Estimados pasajeros, les pedimos que permanezcan sentados. Estamos experimentando una pequeña turbulencia. Pero no había turbulencia. El avión estaba completamente estable. Sofía miró por la ventanilla y lo vio, el cielo se había oscurecido por completo. No era normal. No era la noche. Era algo más. Las nubes parecían moverse de una manera antinatural, girando y retorciéndose como si algo las controlara. De repente, sintió que no estaban solos. Un grito rompió el silencio. Venía de la parte trasera del avión. Los pasajeros voltearon, algunos se pusieron de pie, otros intentaban calmar a sus acompañantes. Las luces continuaban parpadeando. La azafata principal tomó el altavoz. Por favor, regresen a sus asientos, todo está bajo control. Pero su voz temblaba. Ella también tenía miedo. De repente, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez, más cerca. Sofía la vio claramente, no tenía rostro, solo una sombra densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Otros pasajeros también comenzaron a notarla y el pánico se desató. Gritos, llantos, el sonido de gente intentando abrir las puertas del avión, aunque sabían que era imposible. Las luces se apagaron por completo. Por un minuto, todo quedó en silencio absoluto. Luego, la voz del piloto se escuchó nuevamente, pero esta vez era algo inhumano. Gracias por volar con nosotros. Hemos llegado a su destino.
El avión comenzó a descender bruscamente. Las máscaras de oxígeno cayeron, los pasajeros gritaban, algunos rezaban. Sofía cerró los ojos, abrazándose a sí misma, mientras el avión temblaba y el ruido del viento se volvía ensordecedor. Y entonces, todo se detuvo. Sofía abrió los ojos. El avión estaba completamente vacío. No había nadie. Los asientos estaban rotos, algunos con manchas de lo que parecía ser sangre seca. La cabina estaba en silencio. Afuera, por la ventanilla, no había cielo ni tierra, solo una oscuridad interminable. Hola. ¿Hay alguien aquí? Su voz sonó pequeña, perdida. Caminó por el pasillo, con el corazón latiéndole en los oídos. Al llegar a la cabina de los pilotos, vio algo que la hizo retroceder. Los asientos estaban vacíos, pero los controles estaban cubiertos de marcas, como si alguien o algo los hubiera arañado. En la pantalla de comunicación, una única frase parpadeaba. Todos llegamos al mismo lugar. Sofía sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente y lo último que vio fue la figura oscura, ahora tan cerca que podía sentir el frío emanando de ella. La pantalla del vídeo se vuelve negra y la voz del narrador regresa. El vuelo 417 nunca llegó a su destino. Fue reportado como desaparecido y, hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió. Algunos creen que fue un fallo mecánico. Otros, que cruzó a otra dimensión. Pero si alguna vez estás en un avión y ves una figura oscura al final del pasillo, no te levantes. No intentes hablarle. Porque quizá, solo quizá, el vuelo en el que viajas también está destinado a desaparecer. Dicen que volar es la forma más segura de viajar, pero nadie te cuenta sobre lo que realmente sucede allá arriba, entre las nubes. Hay historias que las aerolíneas callan, relatos que quedan enterrados en los reportes oficiales bajo palabras como fallo técnico o desaparición inexplicada. Pero hoy, quiero contarte lo que pasó con el vuelo 303. Una historia que te hará pensar dos veces antes de subirte a un avión. El vuelo 303 despegó de Buenos Aires con destino a Madrid. Era un vuelo nocturno. Muchos pasajeros dormían, arropados en las pequeñas mantas de avión, mientras otros miraban películas o leían para matar el tiempo. Entre ellos estaba Javier, un hombre de 35 años, cansado después de un largo viaje de negocios. Se había acomodado en su asiento de ventanilla y miraba distraídamente el cielo nocturno. Nunca pensó que algo tan simple como mirar a través del vidrio podría ser el peor error de su vida. Todo comenzó unas 3 horas después del despegue. Javier despertó de un sobresalto. Había soñado que el avión caía, que el ruido de los motores se desvanecía en un silencio helado. A su alrededor, todos seguían dormidos. Todo parecía normal. Pero entonces, lo oyó. Un sonido suave, apenas audible, como uñas raspando la superficie de la ventanilla. Confundido, se frotó los ojos y miró hacia afuera. No había nada. Solo la vasta oscuridad del cielo, sin estrellas ni luces. Javier frunció el ceño. Sabía que, a esa altitud, las estrellas siempre se veían nítidas, pero afuera no había absolutamente nada. Solo un negro abismo interminable. Tragó saliva y cerró la cortina, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero entonces, sintió algo más, un ligero golpeteo contra el cristal, como si algo quisiera entrar. ¿Qué demonios?, murmuró para sí. Miró a su alrededor. Nadie más parecía haberse dado cuenta. Todos seguían dormidos, como si algo los hubiese sumido en un sueño demasiado profundo. Las luces de la cabina parpadearon por un segundo y Javier sintió que el aire se volvía más pesado, como si estuvieran a punto de quedarse sin oxígeno. La voz del capitán sonó por los altavoces. Estimados pasajeros, estamos experimentando una ligera falla eléctrica.
Les pedimos que permanezcan en sus asientos. Todo está bajo control. Pero la voz del piloto era extraña. Parecía distante, como si viniera de muy, muy lejos. En ese momento, Javier notó que algo no estaba bien. El sonido en la ventanilla volvió, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Lentamente, levantó la cortina de nuevo. Y entonces la vio. Afuera, en el aire, flotaba algo que no debía estar ahí. Una figura, una sombra alargada, pegada al avión. No tenía rostro, solo una especie de cabeza hueca y vacía, con lo que parecían ser brazos largos y afilados que se clavaban en el fuselaje. Pero lo peor era que lo estaba mirando. Aunque no tuviera ojos, Javier podía sentir su atención. Esa cosa sabía que él la había visto. Javier se echó hacia atrás, con el corazón desbocado, respirando con dificultad. Intentó despertar a la mujer sentada a su lado, pero no respondía. La sacudió más fuerte, pero seguía inmóvil, respirando de forma tan débil que parecía que ni siquiera estaba viva. Miró hacia los demás pasajeros y un escalofrío le recorrió la columna, todos estaban igual. Silenciosos. Inertes. Oye. Alguien despiértese. Gritó, pero su voz apenas sonó. Era como si el avión estuviera amortiguando el ruido, aislándolo del resto del mundo. De pronto, la criatura se movió. Con una rapidez imposible, desapareció de la ventanilla. Un instante después, el sonido de algo arrastrándose por el techo del avión llenó el silencio. Era como si garras afiladas se clavaran en el metal, avanzando lentamente, acercándose a la cabina principal. Javier comenzó a temblar. Necesitaba ayuda. Tenía que ir a la parte delantera del avión, donde estaban las azafatas o los pilotos. Se desabrochó el cinturón y corrió por el pasillo. Todo estaba demasiado callado. Cada paso que daba sonaba hueco, como si estuviera caminando dentro de una enorme caja vacía. Llegó a la zona donde las azafatas preparaban las bebidas. Estaba desierta. Había bandejas tiradas en el suelo y manchas extrañas, oscuras, en las paredes. Con un temblor en las manos, golpeó la puerta de la cabina de los pilotos. «Abran. Por favor, algo está pasando aquí». No hubo respuesta. Golpeó más fuerte. «Por el amor de Dios, abran». Entonces, la puerta se abrió sola. Javier se quedó petrificado. Adentro no había nadie. Los asientos estaban vacíos, pero los controles seguían funcionando solos, como si alguien invisible estuviera pilotando el avión. La radio emitía un ruido extraño, un crujido como de voces susurrando. «No estás solo», murmuró una voz débil detrás de él. Javier giró lentamente y vio a una niña pequeña parada en el pasillo. Tenía un vestido blanco y el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba tan quieta que parecía una muñeca. «Ellos nos quieren llevar», dijo la niña, con una voz tan baja que parecía un eco. «Nadie se va de aquí». De repente, las luces del avión se apagaron por completo. El sonido de las garras regresó, ahora más fuerte, más rápido. Javier escuchó los gritos de los pasajeros, uno tras otro, como si estuvieran despertando solo para ser devorados por algo. Corrió sin rumbo, chocando con los asientos, tropezando con cuerpos que caían al suelo. Sintió una corriente de aire frío y, de pronto, algo lo agarró del tobillo. Cayó al suelo y volteó la cabeza. La criatura estaba ahí. Más cerca que nunca. Sus brazos largos y retorcidos lo alcanzaban, y aunque no podía gritar, Javier sintió como lo arrastraban hacia la oscuridad, hacia algo peor que la muerte. Y entonces, silencio. Cuando encontraron el avión, semanas después, estaba vacío. Flotaba en el Atlántico, intacto, pero sin pasajeros ni tripulación.
Las autoridades dijeron que fue un accidente inexplicable. Pero si alguna vez escuchas un ruido en tu ventana durante un vuelo, si sientes que algo está al otro lado del cristal, no mires. Porque quizá, solo quizá, hay algo allá afuera que está esperando que lo veas para que nunca vuelvas a bajar. Dicen que, en los aviones, hay puertas que nunca deberían abrirse. Puertas que no llevan al exterior, sino a lugares donde la lógica deja de existir. Eso fue lo que descubrieron los pasajeros del vuelo 917. Todo comenzó como un vuelo común. El vuelo 917 de Nueva York a Londres llevaba 180 pasajeros y despegó sin problemas. La noche era tranquila, sin turbulencias, y la mayoría dormía bajo las tenues luces de la cabina. En la fila 23, estaba Valeria, una joven estudiante de arquitectura que viajaba sola por primera vez. Tenía un libro entre las manos, aunque apenas podía concentrarse. Algo la inquietaba, pero no sabía qué era. Miraba la ventanilla de reojo, el cielo era una vasta nada oscura, más densa de lo normal. Sin luna. Sin estrellas. Deben ser nubes, murmuró para sí misma. 2 horas después de despegar, el avión comenzó a sacudirse. Al principio, parecía una turbulencia normal. Nadie se alarmó. La voz del capitán sonó por los altavoces. Señoras y señores, por favor, permanezcan en sus asientos. Estamos atravesando una zona de inestabilidad. Pero algo en esa voz no sonaba bien. Valeria no pudo evitar sentir que el piloto estaba preocupado. Los sacudones se hicieron más intensos, al punto que las luces de la cabina parpadearon. Y entonces, de golpe, todo se calmó. Una calma demasiado perfecta. Valeria miró por la ventanilla. Por un segundo, creyó ver una sombra enorme cruzando el cielo. No pudo identificar qué era, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe seco. Venía de la parte trasera del avión, cerca del baño. Valeria giró la cabeza. Nadie más parecía haberlo escuchado. De hecho, los pasajeros a su alrededor seguían dormidos o mirando sus pantallas. ¡Pam! Otro golpe. Más fuerte. Esta vez, un hombre 2 filas adelante también lo escuchó. Se giró confundido. ¿Escucharon eso?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. Las azafatas seguían desaparecidas, lo cual era raro. Valeria decidió levantarse. Necesitaba respuestas. Caminó con pasos inseguros por el pasillo. El avión estaba demasiado silencioso, como si todos hubieran sido puestos en pausa. Al llegar a la parte trasera, vio algo extraño, una puerta. No era una salida de emergencia, no era el baño. Era una puerta metálica, sin señales, sin manija visible. Parecía vieja, como si no perteneciera al avión moderno en el que estaban. La puerta retumbó de nuevo. ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué demonios?, susurró Valeria, con el pulso acelerado. Miró alrededor, pero no había nadie. Entonces, algo más pasó, la temperatura bajó de golpe. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas. Fue en ese momento cuando la puerta comenzó a abrirse sola. Un resquicio de luz pálida y fría salió de la grieta. No era luz normal. No iluminaba, sino que parecía absorber todo el color de alrededor. Valeria sintió el impulso de alejarse, pero algo en ella, algo inexplicable, la obligaba a mirar. La puerta se abrió por completo. Al otro lado no había un pasillo, ni el cielo, ni el exterior del avión. Había un lugar. Un espacio imposible. Un cuarto largo y estrecho,
lleno de gente sentada en filas interminables. No eran pasajeros. Eran personas pálidas, inmóviles, con miradas vacías y cuerpos encorvados como muñecos rotos. Al fondo del cuarto, había algo. Una figura alta, imposible de describir. No tenía rostro, pero Valeria sabía que la estaba mirando. Valeria, susurró una voz, suave como un cuchillo atravesando la piel. Ella dio un paso atrás, asustada. ¿Cómo sabían su nombre? Pero al retroceder, la puerta volvió a cerrarse de golpe con un estruendo ensordecedor. El frío desapareció. Todo volvió a la normalidad, o eso parecía. Valeria corrió hacia su asiento, pero algo no estaba bien. Miró alrededor. Los pasajeros que antes dormían seguían ahí, pero ahora sus caras eran distintas. Más pálidas, como las de las figuras del cuarto. Y todos, la miraban fijamente. El avión se sacudió de nuevo. Las luces se apagaron por completo. Y en medio de la oscuridad, Valeria escuchó la misma voz susurrando a su oído. Tú abriste la puerta. Ahora, no puedes irte. Un instante después, las luces volvieron. El avión estaba vacío. Todos los asientos estaban desocupados, como si nunca hubiera habido pasajeros. Valeria quedó sola, paralizada por el miedo. Miró la ventanilla, el avión volaba sobre una tormenta negra, tan densa que parecía que se tragaba el aparato. ¿Auxilio? ¿Alguien? Gritó, pero nadie respondió. La voz del capitán volvió a sonar por los altavoces. Esta vez, era una voz distorsionada, casi inhumana. ¿Pasajera Valeria? Bienvenida a bordo. El vuelo acaba de comenzar. Las luces volvieron a apagarse y el avión comenzó a caer. Días después, las autoridades encontraron los restos del vuelo 917. El avión apareció en una zona remota del Atlántico. No hubo supervivientes. Lo más extraño fue que, en la lista de pasajeros, no había nadie llamado Valeria. Sin embargo, los rescatistas encontraron algo dentro del avión, una puerta metálica que no aparecía en los planos originales. Una puerta que estaba cerrada, pero con marcas de uñas y sangre, como si alguien hubiera intentado abrirla desesperadamente. Desde entonces, algunos aviones han reportado escuchar golpes en las bodegas de carga durante el vuelo. Si alguna vez los oyes, no vayas a mirar. Porque si encuentras la puerta y la abres, nunca regresarás. Los aviones son lugares extraños si lo piensas bien. Estás atrapado en un tubo de metal, a miles de metros del suelo, confiando ciegamente en que todo saldrá bien. Pero, ¿y si un día, en pleno vuelo, descubrieras que no estás tan solo como creías? Esto ocurrió en el vuelo 747, un viaje nocturno de Tokio a Los Ángeles. Todo parecía normal. Los pasajeros subieron, guardaron su equipaje, tomaron asiento. El despegue fue tranquilo. No había tormenta, ni turbulencias, ni indicios de lo que estaba por suceder. Clara, una azafata veterana, recorría la cabina asegurándose de que todo estuviera en orden. Llevaba años trabajando en vuelos internacionales y conocía cada rincón de esos aviones. Sin embargo, esa noche, algo se sentía raro. Mientras caminaba hacia la parte delantera, vio a un hombre en el asiento 19A. Era difícil no notarlo, llevaba un traje negro impecable y no había movido ni un músculo desde el despegue. No miraba por la ventanilla, no leía, ni dormía. Simplemente estaba ahí, con la mirada fija en el asiento de enfrente. Clara intentó ignorarlo y continuó con su trabajo. Pero mientras servía bebidas, se dio cuenta de algo perturbador, el asiento 19A no aparecía en su lista de pasajeros. Debe ser un error, murmuró para sí, intentando tranquilizarse. Volvió a mirar al hombre. No se había movido ni un centímetro.
Algo en él le erizó la piel. Era como si no encajara ahí. ¿Todo en orden, señor?, preguntó, acercándose con una sonrisa forzada. El hombre no respondió. Ni siquiera parpadeó. Señor, ¿me escucha? Clara sintió un nudo en la garganta cuando vio sus ojos, eran completamente negros. No había iris, no había brillo, solo dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. Retrocedió, asustada. Pero cuando parpadeó, el hombre ya no estaba. El asiento estaba vacío. ¿Qué demonios?, murmuró. Miró alrededor, pero nadie parecía haber notado nada extraño. Confundida y cada vez más nerviosa, Clara fue a la cabina de los pilotos. El capitán, un hombre canoso y tranquilo, la miró sorprendido cuando ella entró. ¿Qué pasa, Clara? Hay algo raro en el asiento 19A. Había un hombre ahí, pero ahora no está. Y su nombre no aparece en la lista. ¿19A? Dijo el capitán, frunciendo el ceño. Clara, no hay un asiento 19A en este vuelo. Clara sintió como la sangre se le helaba en las venas. Pero yo lo vi. El copiloto miró los monitores y negó con la cabeza. Debe ser el cansancio. Vuelve a tu puesto, Clara. Todo está bajo control. Ella sintió, aunque algo en su interior le decía que no era así. Al volver a la cabina de pasajeros, un murmullo inquieto comenzó a recorrer el avión. Clara vio cómo los pasajeros miraban a su alrededor con confusión. Se acercó a una mujer que parecía pálida y nerviosa. ¿Está todo bien, señora? ¿Dónde estamos?, preguntó la mujer, con voz temblorosa. Esto no parece el cielo. Clara miró por la ventanilla, y sintió un vértigo tan profundo que tuvo que sostenerse del asiento. No había nubes, ni estrellas, ni nada. Solo una oscuridad infinita, como si el avión estuviera suspendido en un vacío sin fin. De repente, las luces de la cabina parpadearon. Un ruido metálico resonó por todo el avión, como si algo estuviera arrastrándose por el techo. Los pasajeros comenzaron a gritar. Clara corrió hacia la parte trasera, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando lo vio. El hombre del asiento 19A estaba de pie en el pasillo. Era más alto de lo que recordaba, y sus brazos parecían más largos, como si su cuerpo se estuviera distorsionando. ¿Quién es usted?, le gritó, con la voz quebrada. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos seguían siendo esos abismos oscuros e infinitos. No deberías estar aquí, respondió con una voz profunda y retumbante, como un eco que venía desde lo más profundo de la tierra. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los gritos de los pasajeros se hicieron más fuertes. Miró hacia atrás y vio como varios asientos estaban vacíos. Los pasajeros desaparecían, uno por uno, como si nunca hubieran estado ahí. Corrió hacia la cabina de los pilotos, pero la puerta no se abrió. Golpeó desesperadamente. «Abran. Por favor. Algo está pasando». La voz del capitán sonó por los altavoces, pero esta vez era diferente. Era la misma voz del hombre del asiento 19A. «Pasajeros del vuelo 747, hemos llegado a nuestro destino. Es hora de descender». La voz se convirtió en un rugido inhumano. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, Clara sintió una mano fría agarrándole el brazo. Giró la cabeza y lo vio, el hombre, ahora monstruoso, inclinándose hacia ella. «Te lo advertí». Todo quedó en silencio. Días después, las autoridades encontraron el vuelo 747 flotando en el Océano Pacífico. El avión estaba intacto, pero vacío.
No había rastro de los pasajeros ni de la tripulación. En los registros de vuelo, se reportó algo aún más extraño: el avión había desaparecido del radar durante 5 horas. Cuando reapareció, nadie podía explicar dónde había estado. Pero los rescatistas encontraron algo escalofriante en uno de los asientos, un ticket arrugado que decía «Pasajero 19». Desde entonces, ha habido rumores entre las aerolíneas. Dicen que si ves a un hombre con traje negro y ojos oscuros durante un vuelo, no le hables, no lo mires. Porque él no es un pasajero. Y si se aparece, significa que el avión nunca llegará a su destino. El vuelo 316 estaba programado para salir de Ciudad de México a Buenos Aires a las 11:45 de la noche. Era un vuelo rutinario, sin contratiempos. Los pasajeros abordaron, la tripulación tomó sus posiciones y, al cabo de unos minutos, todos estaban sentados, abrochándose los cinturones. Pero algo era extraño. El primer indicio fue el silencio. Había 200 pasajeros en ese avión, pero nadie hablaba. Ningún niño lloraba, ningún adulto charlaba por teléfono. Solo miradas ausentes y una quietud tan incómoda que parecía sobrenatural. Hugo, un joven de 25 años que viajaba por negocios, fue el primero en notarlo. Miró a su alrededor y sintió como un escalofrío le recorría la nuca. En vuelos nocturnos, la gente suele estar más tranquila, pero esto era diferente: nadie pestañeaba, nadie hacía ruido. Tranquilo, solo estoy cansado, se dijo a sí mismo, intentando encontrar una explicación. El avión no se movía. Hugo miró su reloj, 12:15. Ya habían pasado 30 minutos y aún no despegaban. Las luces de la cabina seguían encendidas, pero no había ningún anuncio del capitán. Las azafatas, en lugar de caminar por el pasillo, estaban completamente quietas en sus posiciones, con las manos cruzadas al frente y la mirada fija hacia el frente, como si estuvieran congeladas. «Disculpe», susurró Hugo a una mujer sentada a su lado. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma. Su piel era tan pálida que parecía de cera. Hugo se apartó de golpe, el corazón latiéndole en el pecho. «Esto no puede estar pasando», murmuró, y desabrochó el cinturón para levantarse. Comenzó a caminar por el pasillo, buscando respuestas. A medida que avanzaba, sintió que todos los pasajeros comenzaban a voltear la cabeza lentamente hacia él, como si un mismo impulso invisible los controlara. Sus ojos vacíos lo seguían en silencio. Cada paso que daba lo llenaba de un pánico indescriptible. «Capitán», gritó, golpeando la puerta de la cabina. «¿Qué está pasando aquí? ¿Abran la puerta?» Nadie respondió. Hugo giró hacia la parte trasera del avión. La última fila estaba vacía, pero había algo más, una puerta que no debería estar ahí. Era diferente a cualquier puerta que hubiera visto en un avión. Metálica, oxidada, y con una pequeña ventana circular en el centro. A través de ella, no se veía el exterior, sino una oscuridad espesa, vibrante, como si estuviera viva. La puerta comenzó a temblar, y un sonido bajo y gutural, casi como un gruñido, empezó a filtrarse desde el otro lado. «Esto no está pasando. Esto no está pasando», repetía Hugo, retrocediendo mientras las luces del avión comenzaban a parpadear. De repente, la voz del capitán resonó por los altavoces, pero sonaba distorsionada, como si alguien estuviera imitando a un ser humano. «Pasajeros del vuelo 316, permanezcan en sus asientos. Estamos listos para despegar». En ese instante, las luces se apagaron por completo. La cabina quedó sumida en una oscuridad total. Hugo apenas podía distinguir las siluetas de los pasajeros, ahora de pie, acercándose lentamente hacia él, con movimientos torpes y antinaturales. Sus caras seguían inexpresivas, pero algo había cambiado, sus bocas se torcían en una sonrisa macabra y exagerada,
que no encajaba con el resto de sus rostros. «¡Aléjense de mí!», gritó Hugo, tropezando hacia la parte trasera. La puerta oxidada comenzó a abrirse sola. Un viento frío y nauseabundo salió de la grieta, arrastrando murmullos y voces que parecían llamar a Hugo por su nombre. Una sombra comenzó a emerger del otro lado. Era alta, retorcida, sin forma definida. Sus brazos alargados se movían lentamente hacia él. «No, no, no». Hugo gritó con desesperación mientras las voces se volvían más fuertes. En ese momento, sintió una mano fría en su hombro. Giró la cabeza y vio a la mujer que había estado sentada a su lado. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento, aunque ella no respiraba. «Ya despegamos, Hugo. Es hora de que tomes tu asiento». La oscuridad lo envolvió. El vuelo 316 nunca apareció en los radares. Los controladores aéreos reportaron que el avión jamás despegó del aeropuerto. Sin embargo, cuando los equipos de búsqueda llegaron a investigar, el avión estaba allí, vacío, en la pista. Los motores seguían encendidos, pero no había rastro de los pasajeros ni de la tripulación. Lo único que encontraron fue un asiento en la fila 13, con un teléfono celular encendido. La pantalla mostraba un último mensaje escrito pero nunca enviado. «No estamos solos. No despegues». Desde entonces, en los vuelos nocturnos, algunas personas afirman haber escuchado murmullos extraños cuando todo está en silencio. Otros dicen que han visto una puerta oxidada en el fondo del avión que no debería estar allí. Nadie sabe qué hay detrás de ella, y quienes lo descubren, nunca regresan. El vuelo 909 de Madrid a Nueva York despegó puntualmente a las 3 de la madrugada. Era un vuelo largo, y como suele ocurrir a esas horas, la mayoría de los pasajeros estaban dormidos poco después del despegue. Entre ellos estaba Elena, una joven que regresaba a casa después de visitar a su familia en España. Era una viajera frecuente, así que para ella los aviones eran algo tan rutinario como tomar un autobús. Pero esa noche, sería diferente. Elena despertó sobresaltada poco después de quedarse dormida. La cabina estaba extrañamente fría, y lo que la hizo abrir los ojos por completo fue la ausencia de ruido. No se escuchaban los motores del avión. Tampoco el zumbido constante del sistema de ventilación ni el murmullo lejano de los pasajeros. Un silencio absoluto. Miró a su alrededor y sintió un escalofrío. No había nadie despierto. Las luces de la cabina brillaban con una intensidad débil y parpadeante, y los pasajeros parecían apagados. Fue la única palabra que se le vino a la mente. Se veían rígidos, con sus cabezas caídas hacia adelante, como si estuvieran dormidos, pero había algo extraño en ellos. Era como si no respiraran. «Debe ser mi imaginación», murmuró, frotándose los ojos. Decidida a tranquilizarse, se desabrochó el cinturón y se levantó. Al mirar hacia la parte trasera del avión, vio a una azafata de pie, con la mirada fija al frente. Estaba completamente inmóvil. «Disculpe», dijo Elena mientras se acercaba lentamente. «Todo está bien. Creo que el avión dejó de hacer ruido». La azafata no respondió. Su rostro era inexpresivo, como el de una muñeca de porcelana. Elena sintió un nudo en el estómago cuando vio que los ojos de la mujer, abiertos de par en par, no parpadeaban. «¿Señora?», insistió, pero no obtuvo respuesta. Elena retrocedió, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Fue entonces cuando lo escuchó, un golpe seco, como si algo estuviera caminando en el compartimiento de equipaje, justo encima de ella. Miró hacia el techo. Unos pasos lentos y pesados resonaban sobre su cabeza, avanzando hacia la parte delantera del avión. «Debe ser un miembro de la tripulación», se dijo, intentando convencerse. Pero esos pasos no sonaban normales.
Cada pisada era un ruido hueco, como si el metal del avión gimiera bajo un peso imposible. Elena decidió acercarse a la cabina de los pilotos. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Golpeó con más fuerza, y entonces se dio cuenta de algo aterrador: la puerta no estaba cerrada. Estaba apenas entreabierta. Dudó unos segundos antes de empujarla. Lo que vio al otro lado hizo que sus piernas casi la traicionaran. El capitán y el copiloto estaban sentados en sus puestos, pero no se movían. Sus cabezas colgaban hacia atrás y sus bocas estaban abiertas, como si algo les hubiera succionado el alma. Las pantallas de navegación estaban apagadas, mostrando solo un zumbido estático, como si el avión hubiera dejado de existir en el mundo real. Elena se tapó la boca para no gritar. Retrocedió, tropezando, y cayó al suelo. Desde esa posición, pudo ver algo en los pies de los pilotos. Era una sombra, una figura agazapada, casi reptando, con extremidades alargadas y retorcidas. Sus ojos brillaban con un resplandor blanquecino en la oscuridad. La criatura giró lentamente la cabeza hacia ella. Elena se puso de pie de un salto y corrió de vuelta a la cabina de pasajeros, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Al llegar, se detuvo en seco. Todos los pasajeros estaban de pie, mirando hacia ella. No sabía cómo, pero todos se habían levantado. Sus cuerpos rígidos y sus ojos vacíos la seguían al unísono, sin parpadear. Eran como marionetas. «Esto no puede estar pasando», murmuró, con la voz temblorosa. Un sonido seco y metálico resonó detrás de ella. Giró la cabeza lentamente y vio que una puerta del avión, la de emergencia, se estaba abriendo sola. Era imposible, porque el avión seguía en el aire. O al menos, eso creía. A través de la puerta abierta no había cielo, ni nubes, ni estrellas. Solo una negrura espesa, infinita, que parecía llamarla. La criatura de la cabina apareció en la entrada, arrastrándose hacia ella, con movimientos inhumanos. «¿Qué quieres?», gritó Elena, las lágrimas cayendo por su rostro. La criatura no habló. Pero las voces de los pasajeros sí lo hicieron. Todos, al unísono, con una voz hueca y distorsionada. «Nosotros no existimos. Tú no existes». Elena cayó de rodillas. La presión en su pecho era insoportable, como si algo invisible estuviera tratando de absorberla. La criatura extendió una mano huesuda y señaló la puerta abierta. «No quiero ir ahí», susurró ella, apenas respirando. Pero no tuvo elección. Sintió como sus piernas comenzaban a moverse solas, como si no le pertenecieran. Luchó, pero era inútil. Algo la arrastraba hacia la oscuridad. El último pensamiento que cruzó su mente antes de caer fue la certeza de que jamás había abordado ese avión. Días después, en los reportes del aeropuerto, el vuelo 909 figuraba como nunca despegado. Según los registros, el avión permaneció vacío en la pista toda la noche. Sin embargo, en el asiento 17 encontraron una mochila con el pasaporte de Elena dentro y una nota escrita a mano. Las palabras estaban borrosas, como si las letras hubieran sido escritas con temblor. Solo se alcanzaba a leer una frase. «No vayas al vuelo 909. No existe». Desde entonces, en los vuelos nocturnos, algunos pasajeros aseguran despertar en mitad del vuelo y sentir que el avión está demasiado silencioso. Otros afirman haber visto una figura arrastrándose entre los asientos. Y, si eres de los pocos desafortunados que escuchan unos pasos sobre su cabeza, te advierto algo: no mires hacia arriba.